Hola soñadores, hoy les quiero mostrar cómo buscar empleo en Canadá estando en el extranjero. Quiero iniciar este video saludando a mi familia, amigos y personas cercanas. Adicional a los que me siguen y han visto mis videos en México, Argentina, Cuba, Guatemala y en general en Latinoamérica. También hay personas de Estados Unidos, de Japón y de Europa que me han escrito y que me siguen. Muchas gracias. Lo primero que tenemos que tener es nuestro currículum o un modelo de currículum. Tengamos en cuenta que cada vez que vamos a hacer una aplicación a una vacante, a una compañía, tenemos que generar un currículum para ir enfocado a esa vacante. Entonces, les voy a mostrar un modelo para tener en cuenta. Va con nombre y apellido, el correo electrónico, un correo electrónico que sea muy profesional. Procuremos crear un correo solamente para trabajar el tema de búsqueda de empleo. Aquí no vamos a poner ningún otro dato personal, puesto que las empresas o los reclutadores se van a contactar solamente por correo electrónico. No va una fotografía. Aquí en competencias es un párrafo muy corto, muy conciso, donde vamos a hablar un poquito de quiénes somos, qué experiencia tenemos, qué habilidades tenemos y cómo vamos a ayudarle con toda esta experiencia de habilidades a la compañía. Luego sigue la experiencia. En la experiencia vamos a poner siempre la última de primeras y luego continuamos con las demás. Va el nombre de la compañía, la fecha en que inicié en esa compañía y la fecha de finalización, el cargo que teníamos, las funciones muy resumidas, muy puntuales, igual las responsabilidades. Tiene que ser esta parte muy corta también. Y aquí vamos a poner palabras claves que es lo mismo que viene dentro de la vacante a la que queremos aplicar para que el reclutador o el robot vea que lo que necesita la compañía lo tenemos nosotros. Es decir, que aquí vamos a poner funciones de la vacante a la que vamos a aplicar. Seguido pues ponemos las otras experiencias laborales que tengamos siempre y cuando tengan que ver con esta vacante a la que nosotros vamos a aplicar. Luego va la educación. En la educación siempre pongamos el diploma, el certificado, el documento que tengamos de educación de acuerdo a la vacante a la que vamos a aplicar, con el nombre del certificado y en dónde se realizó. Seguido vamos a poner los idiomas, el idioma que manejemos. Recuerden que aquí se maneja el inglés y el francés, entonces si vamos a aplicar para provincias de habla anglófona, pongamos entonces el inglés y en qué medida lo tenemos, si es un básico, un intermedio o un medio, entonces pongámoslo aquí. Otras personas aquí ponen el tema de software o aplicaciones que manejen, que tengan que ver con la vacante a la que vamos a aplicar. Ejemplo, Office, AutoCAD. Bueno, eso sería como básicamente un modelo de currículum para aplicar a Canadá. Un tip que les doy posible para crear también el currículum es entrar a Word y en la página que nos muestra cuando se abre el Word, vamos a la búsqueda y le ponemos CV y nos va a mostrar varias opciones o plantillas que tiene Word para crear el currículum. Entonces nos podemos también guiar un poco por eso. Podemos ingresar a las más sencillas que veamos y trabajar pues con esas plantillas. Son también muy cortas y muy concisas en lo que están solicitando. Entonces me parece también muy bueno que podamos de pronto utilizar estas plantillas. Después de tener nuestro currículum, entonces nos vamos a ir a una página del gobierno de Canadá en la cual nos dan ofertas de empleo y también podemos aplicarlas estando fuera de Canadá. Entonces vamos a ubicarnos en canadá.ca, vamos al idioma que más nos acerquemos, en este caso lo voy a hacer en francés. Listo. Vamos aquí a la opción de encontrar un empleo. Luego lo voy a traducir al español, tengan en cuenta que se puede, entonces solo le damos clic derecho, traducir al español. Vamos a bolsa de trabajo. Vamos a ir aquí un poquito avanzado para decirle que busquemos trabajos estando fuera de Canadá. Entonces aquí en la parte final, bueno, aquí están como dependiendo de las condiciones de trabajo que queramos, el horario, las provincias o territorio a la que queramos aplicar, el idioma,
si lo queremos de tiempo completo o tiempo parcial. Por aquí hay algo que dice candidatos, pongámoslo en el español para que sea más claro. Candidatos específicos, entonces aquí dice canadienses y candidatos internacionales. Vamos a ver que dentro de todo Canadá hay más de 40,000 ofertas de empleo. Entonces vamos a darle clic ahí, lo activamos, luego vamos a buscar un título profesional o una vacante. Entonces aquí busquemos como enfermera. Le vamos a decir ver los resultados. Listo. Entonces aquí nos va a mostrar todos los resultados dentro de Canadá porque yo no seleccioné ninguna provincia específica. Entonces nos va a mostrar en Halifax, New Brunswick, en Ontario. Entonces yo voy a ingresar a cualquiera de esas vacantes que tenemos. Entonces miremos esta en Quebec, en Sept-Îles, Quebec. ¿Listo? Enfermera. Nos está diciendo que necesitan una enfermera, vamos a pasarlo al español. Nos dicen que necesitan una enfermera licenciada. Dice la dirección de donde la necesitan, cuánto le van a pagar por hora y cuántas horas va a trabajar a la semana, el tiempo que necesitan, que es tiempo completo, cuántas vacantes hay y depende el horario en que la necesitan. Le piden un idioma en francés, en educación le piden bachillerato y experiencia de 1 a 2 años. Todas sus responsabilidades. Estas son las funciones que nosotros debemos poner en nuestro currículum. O si nuestro currículum lo estamos haciendo en francés, lo ponemos en francés. Bueno, listo, le están pidiendo una información adicional de seguridad y protección, las cualidades que debe tener esta enfermera, las ventajas que le va a dar la empresa que la contrate. Y aquí nos dice quién puede postularse a esta oferta de empleo. Entonces, el empleador acepta solicitudes de ciudadanos canadienses y residentes permanentes o temporales de Canadá y otros candidatos que tengan o no un permiso de trabajo canadiense válido. Entonces, podemos aplicar desde nuestros países. Aquí nos dice, vea cómo aplicar. Nos dice que ingresemos a esta página de internet y ahí debe haber un formulario en el que nos va a pedir toda la información. Entonces aquí está como todas las indicaciones que debemos seguir para poder postularnos. Bueno, esa es una opción como para la enfermera. Vamos a buscar otra vacante en otro rango. Busquemos una de conductor. No le vamos a dar ubicación. En esta recuerden que nos pedía francés. Entonces aquí hay una de conductor. Pongamos una de... Esta es en British Columbia. Entonces miremosla. Vamos a pasar a español. Listo. Nos dice que le van a pagar $27 la hora. Va a trabajar de 40 a 50 horas de tiempo completo. Hay 4 vacantes. Verifiquemos acá, siempre dice comprobado, porque son cargos o vacantes que hay y el gobierno de Canadá valida que esta información que están dando acá sea correcta y la cumplan, ¿sí? O sea, no van a ser vacantes en las cuales va a ser una estafa. Entonces, es con más seguridad que nosotros podemos hacer una aplicación aquí. Bueno, dice que el idioma inglés, sin certificado, no le piden educación, tiene que tener experiencia pues como conductor. Aquí están las tareas que tiene que cumplir, las funciones que vamos a poner en nuestro currículum. Le piden una licencia de conducir, como toda la información adicional que necesitan y lo que le va a ofrecer la compañía a esta persona que cumpla con los requisitos y llegue a cubrir esta vacante. Él vea cómo aplicar. Bueno, aquí también nos dice que para ciudadanos canadienses y residentes permanentes o temporales o para candidatos que tengan o no un permiso de trabajo canadiense válido. Vea cómo aplicar. Nos dice que lo podemos hacer a este correo electrónico. Cuando lo vamos a aplicar a un correo electrónico es mejor tener en cuenta el número de la bolsa de trabajo, ¿sí? Como ponerlo ahí. Cuando pongamos la hoja de vida, el correo electrónico, siempre hagámoslo en el idioma inglés o francés. Cuando hagamos nuestra hoja de vida, muchas personas no tienen cómo pagar de pronto quien les haga la traducción de esta hoja de vida. Lo pueden hacer buscando por el traductor en internet. Entonces van amoldando su hoja de vida y van haciendo como las frases muy sencillas para que el traductor pues lo haga de la mejor manera.
Además, aquí ya tenemos como las responsabilidades, eso nos va a ayudar porque va a estar en el idioma que seleccionemos, ya sea inglés o francés. Este sería como uno de los sitios que quería mostrarles de manera legal y segura que podemos estar tranquilos de enviar una aplicación. Tenemos que ser un poco pacientes porque no a la primera que nosotros enviemos nos van a escribir, nos van a decir sí, van a citarlos a una entrevista. No, hay que ser constantes, pacientes y todos los días enviar, enviar, enviar. Otro sitio que les quería mostrar es Quebec en Tech. Entonces, es muy fácil. Vamos a entrar a www.quebecentech.com. Allí vamos a buscar ofertas de empleo. Entonces, vamos por trabajo. Luego aquí, descubrir las ofertas de empleo disponibles. Estas páginas de internet las podemos siempre con clic derecho traducir al español o al idioma que nos quede fácil. ¿Listo? Entonces aquí hay varias vacantes, ¿sí? Esta página es más enfocada a puestos más especializados, entonces va a ser un poco más difícil encontrar una vacante de pronto para cada persona, pero podemos intentarlo, ¿no? En este caso hay varias vacantes como para el tema de tecnología, de la información, analistas de negocios, diseñadores, administradores de bases de datos, bueno, son diferentes cargos. Entonces podemos entrar a alguno que se adecue para nosotros. Recuerden que le podemos dar clic derecho, traducir al español. Entonces aquí nos dice para administrador de bases de datos en Oracle. Entonces, ¿cuánto le pagan? La hora, cuántas horas va a trabajar, pues el área de tecnologías de la información. Aquí muestra como las funciones que debe tener en cuenta. Y aquí le pide como un cuestionario para que uno se dé cuenta si sí o no puede aplicar a esa vacante. Habilidades técnicas que le solicita, las funciones, los idiomas que solicita. Les van a hacer una prueba en francés. El nivel de educación, entonces le dice que ciencias de la computación, ingeniería de software, cuánta experiencia le piden, 5 años en administración y otros detalles. Bueno, para aplicar aquí en Quebec en Tech es muy sencillo. Abriendo una cuenta, esto lo hacemos volviendo a la página inicial o diciéndole desde mi cuenta. Entonces aquí le decimos que vamos a crear una cuenta. Vamos a diligenciar todos los datos que nos solicitan. Ya cuando hemos diligenciado todos los datos, podemos ingresar y va a haber una opción donde dice cómo crear el currículum y otro para subir el currículum. Entonces ya tengamos varios currículos, es decir, si yo soy ingeniero de sistemas y sé un poco de programación en .NET y también sé un poco de administración de bases de datos en Oracle, entonces yo puedo hacer 2 currículos diferentes y con mis experiencias de acuerdo a lo que se necesite en cada vacante. ¿Por qué? Porque es mejor para cada vacante aplicar con las funciones que nos están pidiendo ahí, si nosotros la tenemos, si la experiencia la tenemos, aplicar a cada una para que así sea más fácil de que nos tengan en cuenta en el momento de ya decidir a qué persona llevar para esa vacante. Este otro sitio para buscar empleo estando fuera de Canadá solo aplica para personas que estén en Colombia, porque esto es una entidad del gobierno de Colombia, es la Agencia Pública de Empleo del SENA. Entonces vamos a ingresar a la página de la Agencia de Empleos del SENA, vamos a ir aquí abajo donde dice personas, luego vamos a bajar y hay una opción que dice convocatorias de empleo en el exterior. Ingresamos aquí. Listo. Siempre vamos a buscar donde dice pues ofertas de empleo para Canadá o para Quebec. Casi siempre lo que yo he notado es que el SENA hace convocatorias para empleo en Quebec. Entonces, por ejemplo, aquí esta la sacaron hace muy poco. Entonces, esta dice que importante compañía canadiense acreditada por Inmigración Canadá y el Ministerio de Inmigración de Quebec, en articulación con la Agencia Pública de Empleo del SENA, requiere perfiles colombianos
para trabajar en el país de Canadá. Aquí vamos a leer la información muy detenidamente, no nos apresuremos. Nos dice que necesitan 50 personas como latoneros de vehículos. Entonces, si nosotros entramos a los links que hay aquí, vamos a ver como cada requerimiento que solicita. Sin embargo, aquí nos cuenta un poquito. Bachiller graduado con 8 años de experiencia, con un contrato de 2 a 3 años, el salario mensual va a ser de $4,160 canadienses, le muestra el horario, dónde va a trabajar, que ve, todas las indicaciones. Mire, se abrió el 15 de noviembre y se cierra el 22 de diciembre. Entonces estamos listos para poder aplicar si tenemos la experiencia. Si entramos al link, vamos a ver cómo aplicar y qué en particular, qué requisitos solicita. Entonces ya hay 108 candidatos, pero todavía no han hecho la selección porque se cierra el 22 de diciembre. Entonces aquí dice las funciones que debe cumplir esta persona. Para enviar la solicitud por el SENA, sí se debe ingresar todo desde el SENA. Debemos tener nuestro usuario creado en el SENA. Bueno, aquí dice postularme. Entonces, lo que les decía, para postularse debemos ya tener creado un usuario en la plataforma. Tengamos muy en cuenta que podemos hacer búsquedas de empleo y aplicaciones en otras páginas de empleo, pero validemos siempre que el correo de la empresa a la que vamos a enviar nuestro currículum sea de la empresa, porque a veces ponen un @hotmail, @gmail o @outlook.com. Estos correos no son seguros. Si vamos a contratar un asesor o abogado. Para validar si la persona que contratamos como asesor para que nos represente en todos los procesos que vamos a realizar dentro de Canadá está certificado por el gobierno de Canadá, debemos ingresar al CCIC. Aquí en la parte de abajo vamos a buscar el nombre de la persona. Siempre va a ser nombre de una persona, no lo vamos a encontrar como empresa. Un ejemplo, mi representante se llama Marina. Puedo aquí digitarlo y aquí me van a aparecer todas las personas que tienen ese nombre. Entonces yo puedo validar si esa persona está certificada y si presenta alguna suspensión o se encuentra activa. Entonces siempre validemos esta información para que no caigamos en fraudes, en robos de dinero, por favor. En la descripción les voy a dejar los links de las páginas que vimos hoy para que empiecen con su búsqueda de empleo y cumplan sus sueños. Yo soy Lili y esto es En un Paso a la Vez. Hasta pronto.